CC Beauty Pageants. CC Beauty Pageants. CC Beauty Pageants. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Les saludamos CC Beauty Pageants en esta tarde de hoy, en esta mañana, en esta noche, como quiera que estén en sus respectivos lugares. Hoy estamos con la transmisión especial aquí en vivo para ustedes del análisis de las candidatas de la zona de Europa para Miss Universo 2020. Un grupo que realmente está bastante parejo, bastante, ¿qué les digo? Lleno de bellezas únicas y bellezas que van a dar mucho de qué hablar este año. Pero como les digo, hay el grupo que está sobresaliendo, es bastante obvio, bastante evidente. Así que vamos a hacer el análisis de ellas hoy. No sin antes comentar que, bueno, ya están llegando las candidatas a los Estados Unidos. Ya vimos que esta semana llegaron la colombiana, la filipina, la chica del Salvador. Han llegado varias, ya están en los Estados Unidos, quizás por lo de la pandemia. Están haciendo unas... llegando poco a poco, como se hace todo en este momento que es tan complicado. Pero bueno, lo que vamos a ver hoy son las candidatas de Europa. Ya saben que aquí en esta parte tenemos el chat para que puedan comunicarse conmigo. Si alcanzan a llegar, porque no estoy avisando el live, porque se me están presentando muchos problemas de transmisión. Entonces cuando veo que la señal está muy buena, nos vamos en vivo. Pero los que alcancen a llegar aquí, me encantará leer sus comentarios, me encantará conversar con ustedes en vivo. Y si no, pues ya cuando el video esté publicado, pues podrán comentar en la caja de comentarios o en la caja de interacción que está abajo. Recuerden, esto es CC Beauty Pageants. Me encuentran también en Instagram y en Facebook. Pueden ver aquí la dirección de mi Instagram y de mi Facebook. Y también no olvides suscribirte y apoyar este canal con un like si te gusta este video. Vamos a comenzar entonces con las candidatas. Voy a comenzar con una candidata bellísima. Todas son bellísimas, pero esta candidata me gusta muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Es la candidata de España. Ella se llama Andrea Martínez, tiene 27 años, es una amante y gran aficionada de los deportes, viajar, conocer gente nueva y trabajar duro. Es licenciada en Administración de Empresas y pasó sus 4 años de universidad estudiando en León, Madrid y París. ¡Wow! Tiene mundo esta mujer. Trabajó en la sede de la firma de moda Armani en Milán como administradora de ventas. Después de que su familia se vio afectada por el cáncer de mama, Andrea comenzó a trabajar con la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de León, su ciudad, para recaudar fondos para quienes luchan contra la enfermedad, e incluso donó 26 centímetros de su propio cabello para la creación de pelucas. Actualmente se centra en su nueva campaña Raise Your Voice para educar a las comunidades sobre la intimidación y el acoso sexual a través de conferencias, el apoyo de psicólogos y una aplicación que está desarrollando con su hermano. Andrea cree que el conocimiento es poder y que nos acerca a convertirnos en un mundo más tolerante y justo. Aquí tienen a la candidata de España, que es hermosa. No sé ustedes qué me dicen. Mírenla acá, el cuerpo tan espectacular que tiene esa mujer, la pasarela impecable. Realmente a mí me gustaba mucho el tipo de ella, porque es una mujer hermosa, tiene un tipo muy mediterráneo, esa piel canela y los ojos verdes. Me ha encantado siempre, pero no la había visto desfilando. A veces las europeas tienen el talón de Aquiles en la pasarela, pero ese no es el caso de la española. Realmente tiene una preparación, tiene pasarela, esa mujer tiene tablas.
Esta mujer desfila y calla a todo el mundo. Entonces a España la veo bastante bien, me gustó muchísimo en esta presentación. No sé a ustedes qué les parece, pueden dejar sus comentarios debajo y decirme qué piensan de la española. Miren las piernas tan kilométricas que tiene esta mujer, las curvas, bellísima. La mujer tiene todo, realmente es un conjunto de todo lo que debe tener una Miss. Y yo la había visto bastante, también la escuché en una entrevista y dice que tiene muy claro lo que es el Miss Universo y que se inscribió precisamente porque sabe que no es la banalidad y la muestra de la mujer como un objeto, sino que va mucho más allá y que tiene mucho más que ver con su personalidad y con lo que está haciendo. Ella está trabajando, como les leí antes, en varios proyectos sociales que tiene y una fundación que está formando y tiene unos proyectos muy bonitos, y eso vio que encaja mucho en lo que busca Miss Universo, así que se decidió a participar este año. Y tenemos a la candidata de España, Andrea Martínez. Me cuentan qué les parece. Que a mí pues se me acaban los calificativos, pero con esta mujer se me acabaron antes. Es una mujer realmente extraordinaria, bellísima, con una belleza única, una belleza poco común y que va a llamar mucho la atención en Miss Universo. Les digo que España está caliente este año. ¿Qué piensan de España? Cuéntenme en los comentarios y ya seguimos acá con otra de nuestras bellísimas candidatas de la zona de Europa, y es la candidata de Rusia. Rusia, saben que ella está esperando hace unos añitos para participar, porque el año pasado pues creo que no sé qué pasó, que no la enviaron, pero este año está Alina Sanko, es su nombre, tiene 22 años. Nacida en una pequeña ciudad del sur llamada Azov, debido a su compromiso y positividad se hizo camino hacia la ciudad capital de Moscú, donde vive recientemente. Se graduó de la Universidad Estatal de Administración Urbanística con distinción, con una licenciatura en Arquitectura y Diseño. Alina es una apasionada del arte, es una pintora talentosa y actualmente se está preparando para su propia exhibición de arte. Es una defensora activa de iniciativas benéficas y es voluntaria de varias fundaciones que apoyan a niños con enfermedades graves. Alina usa su talento en las artes para brindar terapia de arte y clases de manualidades para niños. Miren qué bella la labor que está haciendo esta chica, tan hermosa, y que a todos sé que les encanta. No sé qué me quieren decir sobre Alina. Es una chica realmente extraordinaria. La pasarela de ella no es su fuerte. No es su fuerte, tengo que decirlo. Ella es una chica hermosa, tiene un rostro bellísimo. No es mi tipo de Miss. Es decir, yo la veo como una chica muy hermosa, muy tierna, muy linda, muy quinceañera. La veo con su vestido enorme así, pero le falta un poco de perrenque en la pasarela, así que, y veo que no es muy buena en pasarela. Tiene una pasarela bastante leve, bastante plana. Entonces veamos cómo le va. Quizás tiene algo en su forma de expresarse o en sus proyectos, si tiene algún proyecto social, si tiene alguna cosa que llame la atención en Miss Universo. Puede que sí, porque es hermosa, es hermosísima, la chica es preciosa, y vamos a ver cómo les va. ¿Qué están diciendo ustedes en el chat, muchachos? Hoy están hablando. España va fuerte, dice JP, ¿cómo estás? Pero le falta transmitir. España, le falta transmitir. Ve y mírate unas entrevistas. Yo vi unas entrevistas de ella hoy y realmente la chica me voló el sombrero. La mujer, yo la había visto solo en fotos. Le había visto solamente el registro y dije, no, esta chica es todo maquillaje, y las españolas generalmente son frías, son, no sé. Y veo a esta mujer y no, lo siento mucho, pero transmitir... La chica tiene unos proyectos claros, habla con contundencia, es una mujer estudiada, trabajó en Milán con Armani nada menos, y la chica tiene todo lo que busca Miss Universo, y yo la veo bastante fuerte, la veo en un top 5 probablemente, sin ser exagerado, pero a la España la veo bastante bien. Gracias por tu comentario, y seguimos entonces con otra candidata bellísima que me encanta, la candidata bellísima también del grupo de Europa, y es la candidata de la República Checa. Ella se llama Klara Kabruskova, tiene 21 años y está estudiando higiene oral y dental, y le encanta hacer que los demás se sientan seguros, ayudándolos a lograr una hermosa sonrisa, importantísimo. Le gusta colaborar con varios hogares para niños en la República Checa
y dedica tiempo a brindar a los jóvenes oportunidades para que tengan una vida mejor, y también le gustaría asegurar que los ancianos también pudieran disfrutar del tiempo con sus seres queridos. A Clara le encanta pasar tiempo sumergida en la naturaleza y suele salir a plantar nuevos árboles en los bosques checos, esperando difundir esta misión a las generaciones más jóvenes. Cree que proteger nuestro planeta es importante porque es nuestro hogar y nuestro deber es preservarlo. Aquí tenemos a mi República Checa, se llama Clara Kabruskova. Vamos a hacerles un comentario sobre ella. La chica me parece bellísima. Una belleza de museo, parece una pintura antigua. La verdad tiene una belleza de medioevo, una cosa del otro mundo. La verdad ella me encantó desde un principio cuando la vi en fotos. ¿Qué pasa con ella? Que tiene algo, y es que parece que el inglés no lo maneja muy bien. La veo haciendo lives en su idioma, en su idioma eslavo. No estoy seguro cómo se llama el idioma en la región donde ella vive. Perdón, aquí dice Rusia, pero es la candidata, ya saben que es la candidata de Czech Republic. Lo siento mucho, fue una equivocación acá. Es la candidata de la República Checa. Pues sí, la muchacha no la veo que hable el inglés tan fluidamente, y en un live que la vi hace poco la saludé y le pedí: hola, ¿puedes hablar en inglés por favor? Y me dijo: hello to the people who speak English, how are you? Y siguió hablando en su idioma. No tiene claro que Miss Universo está buscando una vocera, una mujer con proyección universal, no solamente una chica que se defienda en las redes sociales y que sea muy hermosa, porque es muy hermosa, pero le falta tener claro eso, que tiene que dirigirse al mundo en la lengua que es más hablada en el planeta, que es el inglés. Le guste a quien le guste, que no, que yo soy de tal lado y yo hablo tal idioma, no importa, pero el inglés es la lengua, en ese momento es el nuevo griego, el nuevo latín. Sí, las personas en el mundo se están comunicando en inglés y es importante, es la única falencia que le veo. La chica tiene una pasarela dulce, un poco infantil, pero estoy seguro que desde este año en que ella participó, esto es Miss Tierra, ese es el concurso Miss Tierra, de allá hasta acá ha debido coger mucha más cancha y debe tener una pasarela mucho más bonita. Juzgándola por este video, la veo bastante flojita en pasarela. Ella es muy linda y sé que llena la pasarela porque tiene carisma y tiene una proyección impresionante, pero la pasarelita de quinceañerita, de la pierna para la otra y Victoria's Secret, ya eso está un poquito, ya se ha visto demasiado. Me gustaría verla con una pasarela más impactante. Vamos a ver, tiene un mes todavía para llegar a Miami. Si ve este video, pues ojalá que lo tome en cuenta. ¿Qué más están comentando por aquí? A ver, seguimos con la candidata. Esta me encanta. Miren eso. Esta mujer es bellísima y ella se llama Bianca Lorena Tirsing. Tiene 22 años y es una estudiante de administración de empresas en la Universidad de Aurel Vlaicu en Arad, la capital de la República Checa. Se considera una emprendedora y administra su propia tienda en línea que promueve la confianza en el uso de productos para el cuidado de la salud bucal. Es embajadora de organizaciones gubernamentales en Arad y ha ganado el premio anual de voluntaria del año desde 2017. A la edad de 21 años, Bianca pudo viajar a casi 40 países y se sumergió en varias culturas y tradiciones. Gracias a estas experiencias, aprendió a ser independiente y de mente abierta y se considera una ciudadana del mundo. A los 16 años vendió todos sus muebles para comenzar su propio estudio de maquillaje. Sueña con convertirse en la propia Gatúbela. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! República Checa, siempre me ha encantado esta chica. De verdad que... Romania es esta. Romania es bellísima y siempre me ha encantado la candidata de Romania y no ha sido un secreto para nadie porque la he comentado en todos mis videos. Pero la vimos que tuvo un pequeño inconveniente con la candidata de Canadá, que también les comenté. Me pareció que ella no debió remover de su Instagram las fotos que se hizo. Si los que no están enterados, bueno, ella se hizo un estudio fotográfico, Miss Romania, Bianca, se hizo un estudio fotográfico en el que utilizó un maquillaje que se llama Black y es un maquillaje, para los que no han visto las fotos, es un maquillaje completamente negro carbón, o sea, no es negro marrón, no, es negro carbón y con los detalles de los ojos en blanco y los labios blancos. La candidata de Canadá parece que no se sintió muy bien con esto e hizo una reclamación en el chat que ellas tienen en WhatsApp.
y a través de sus redes sociales también. Me pareció la reclamación fuera de lugar, por lo que quiera que sea el reclamo, si se sintió ofendida, no lo sé. Pero como ustedes saben, la señorita Canadá está muy activista en todas estas cosas del racismo y todas estas derechos de las minorías y todas estas cosas. Entonces me pareció que aprovechó la coyuntura para llamar la atención. Esa parte no me gustó. Y lo que más me dolió fue que Rumania quitó las fotos de su Instagram y se sintió un poco asustada, quizás porque no quería ofender. Pero yo le digo que si ella no quería ofender, no ha debido quitar las fotos. Ha debido decir, óyeme, yo no lo hice con el ánimo de ofenderte, me disculpas que te ofendas, pero lo siento si te ofendes, pero estas fotos son hechas con esta intención. Pero la chica los quitó. Y son unas fotos realmente, alcancé a ver 2 fotos simplemente y ya las bajaron todas de internet. Así que bueno, eso pasó con estas 2 muchachas. Es una chica bellísima, tiene un gran carisma, tiene una labia muy buena. La ven en su Instagram cómo se expresa de una manera muy fluida y tiene unas ideas muy claras. Tiene proyectos buenísimos en su país, proyectos sociales. Y me encanta Rumania, me parece una chica completísima que va a dar mucho de qué hablar este año en Miss Universo. Así es que aquí les dejo con Miss Rumania, Bianca Lorena Tiersin. Seguimos ahora con la candidata, bellísima candidata también, me encanta, la señorita Finlandia. Finlandia se llama Vivi Aaltonen, tiene 24 años, es profesora de buceo y modelo de Tampere, Finlandia. Tuvo un encuentro cercano con un tiburón en Mozambique, África. Actualmente estudia psicología y antropología debido a su curiosidad por la mente humana y los comportamientos sociales. Vivi ha viajado a más de 30 países y ha vivido en Mozambique, India, Suiza y Finlandia. Gracias a estos viajes ahora habla inglés con fluidez, además de su lengua materna, el finlandés, y también habla sueco y alemán básicos. Mientras Vivi vivía en India, participó en una película de Bollywood y fue tratada como una estrella de cine. Actualmente es voluntaria para la ONU, Mujeres, y lanzar su campaña She Can, para mantener el debate sobre la igualdad de derechos y empoderar a las mujeres jóvenes para que trabajen en pos de sus sueños, sin importar cuáles sean, de dónde vengan o lo que hayan experimentado. Su mensaje es que todo es posible si crees en ti mismo, y ella misma vive este mensaje. Esa es la candidata de Finlandia, Vivi Aaltonen. Les voy a comentar sobre Finlandia. Es una candidata que me parece a mí bastante llamativa, como les decía en algún video anterior, tiene rostro de mujer inteligente. Si la vemos, su pasarela no es la más consistente, tiene un poco de falencias en la pasarela, pero es una chica con carisma. Ella se sube a la pasarela y tiene un cuerpo muy lindo para ser escandinava, tiene un cuerpo muy lindo, muy torneado y tiene unas curvas bellísimas, muy femenino, un cuerpo muy real, la verdad es un cuerpo muy real y a la vez hermoso, porque cuando decimos cuerpo real, generalmente estamos acostumbrados a un cuerpo que se sale de los estereotipos. Ella tiene el prototipo de Miss, pero es un cuerpo bastante alcanzable, un cuerpo que podemos ver en una persona cercana y sigue siendo una mujer bellísima. Tiene una belleza escueta, lo que les decía alguna vez de Cecilia Bolocco, les decía alguna vez de Pontiac, que son mujeres de bellezas escuetas. No es extremadamente bella, pero no se puede negar que es una mujer bella y tiene carisma, y es lo que más me gusta de ella. Y tiene cara de mujer inteligente, proyecta bastante. En la pasarela necesitaba mejorar esto hace ya unos meses. Yo creo que con tanta preparación y tantos preparadores que la rodean a ella, en este momento ya debe estar mucho mejor, pero así como haciéndole un juzgamiento en este momento, así como la veo, me parece que la chica es un top 20, seguramente es. O sea, en las 5 de Europa con toda seguridad está. Vamos a ver cómo le va, si ha tenido una evolución, puede que entre al top 10 y quién sabe, probablemente al top 5, no lo sé. Pero vamos a ver cómo será la evolución. Hasta este momento la veo en un top 20 sin ninguna duda. Es una mujer bellísima y realmente me encanta. Entonces, seguimos con la siguiente candidata. Es la candidata de Polonia. Polonia, bellísima, una mujer hermosa. Ella se llama Natalia Pigula. Tiene 27 años, es ingeniera, nacida en Lodz, Polonia. Se graduó de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Tecnológica de Lodz. Actualmente dirige su propia empresa de transporte y servicios de mensajería y tiene experiencia trabajando en uno de los ferrocarriles más grandes de Europa.
Debido a que trabajó en una profesión dominada por hombres durante años, Natalia se ha enfrentado a muchos estereotipos y adversidades. Durante su tiempo en la universidad y en el trabajo, tuvo que demostrar constantemente su valía y trabajar el doble de duro. Natalia está orgullosa de su fuerza y cree que las mujeres son constructoras y pueden crear una vida al lograr sus metas para hacer realidad sus sueños tal como lo hizo ella. Imagínense, esta es Natalia Pigula, la chica de Polonia. Una belleza bastante refrescante, es una chica de catálogo, una chica de verano. Me encanta eso, sobre todo porque en especial por lo que viene de un país frío, un país europeo que no tiene mucho tipo de summer girls, de chicas de verano así como ella, pero ella es una mujer que representa mucho el tipo de ella, su tipo de belleza es de verano. Y me encanta porque rompe el estereotipo de las mujeres que vemos normalmente de su país. Es una chica que tiene una pasarela linda, la verdad, tiene una muy buena pasarela, consistente, tiene ángel, tiene un rostro bellísimo, unas piernas bien torneadas y la chica tiene una proyección increíble. Me encanta lo que leí de ella, los proyectos que tiene, sus proyectos de vida especialmente, porque quizás no está trabajando en proyectos muy palpables, pero tiene en su mente hacer cosas grandes y eso es importante también. Además de que a su edad es bastante promisorio lo que dice en su perfil. Vamos a ver qué están comentando los chicos en el chat hoy, porque están hablando bastante. José Manuel Rocha dice: Miss Finlandia è das minhas europeias favoritas. Ela tem look muito distinto e elegante e pode surpreender pela sua presença no palco. Bueno, creo que todas las personas entendieron aquí lo que dice José Manuel. Saludos a mis amigos do Brasil. Saben que os amo mucho y levo Brasil no meu corazón siempre. Seguimos con la candidata de... Esa candidata me encanta. Francia, ella se llama Amandine Petit. Amandine Petit, qué nombre más lindo. 23 años, originaria de Caen, en Normandía, Francia. Esta francesa está cursando la maestría en gestión social, sanitaria y gerontológica. Le encanta ayudar a las personas y se considera positiva y dinámica. Habla en la radio semanalmente para defender diversas causas y difundir positividad. Dona sus ganancias a la asociación Le Bon Fait para mujeres desfavorecidas. Amandine también visita el Instituto Pasteur y apoya la investigación médica para diversas afecciones, incluida la enfermedad del Alzheimer. Así también visita a los residentes en hogares de ancianos para combatir la soledad entre la comunidad de los tercera edad. Le encanta cocinar, aunque la cocina no siempre la ama. Esa es la candidata de Francia, Amandine Petit. Amandine Petit, qué mujer tan hermosa. A ver, ustedes qué tienen que decirme de esta chica. Aquí se me perdió la francesa. Aquí está. ¿Qué tienen ustedes que decirme de esta chica? Miren la pasarela tan linda, que tiene una pasarela pausada, elegante, sobre todo, elegante. La chica, si algo define a esta mujer, es fina, elegante. Esa niña no tiene nada de clase media. La chica tiene rostro y tipo de mujer fina, de mujer elegante. Y me encanta eso de ella. Muy sofisticada, pues francesa, pero tiene una belleza, como les decía antes, el rostro de ella no es belleza de competencia. Tiene un rostro lindo, pero no es su fuerte. Su fuerte es más el ángel que tiene, la proyección en pasarela, su cuerpo bellísimo, me encanta. Los ojos que tiene esa mujer son una belleza. La verdad que sí, ella sí tiene una personalidad cálida que no la he escuchado. Sé que es muy querida y muy trabajadora, tiene proyectos sociales muy interesantes, pero no sé qué tan cálida sea, qué tan capaz de ganarse al jurado en un minuto, como es lo que pasa en Miss Universo, tenga. Pero bueno, ya saben que las candidatas de Europa en este año son bastante evidentes las que van a clasificar, porque entonces creo que Francia va a ser una buena figuración. Top 20 será, top 10, dependiendo de lo que pase en la preliminar, la veremos, pero esta chica me encanta, me parece sensacional. No sé qué tienen ustedes que decir de Francia. Déjenme ver qué están diciendo, caballeros. Nunca había oído eso de chica de verano. ¿No sabes que hay tipos de belleza: verano, otoño, invierno y primavera?
Tienes que estudiar un poco de tipos de belleza. Las chicas de verano son las que tienen la piel bronceada, generalmente son rubias, esas se llaman chicas de verano. Hay 4 tipos de belleza: verano, invierno, otoño y primavera. Para cada una hay colores, para cada una hay tipos de vestimenta. Entonces, sí, te queda de tarea para que investigues. Les digo el nombre de esta candidata, que es bellísima. Ella se llama Janet Akua, tiene 29 años y es la candidata de Gran Bretaña, Great Britain. Apasionada por la música y la educación, tiene una maestría en análisis y política económica internacional. Trabaja como gerente de desarrollo comercial en una consultora económica líder y diserta en conferencias globales dirigiéndose a directores ejecutivos y líderes mundiales. También fue finalista del top 10 del X Factor United Kingdom y ha escrito y lanzado su propia música con más de 1 millón de reproducciones. Janet es la fundadora de la campaña Be Audacious, que tiene como objetivo empoderar a las mujeres para que tengan la audacia de perseguir sus sueños y tengan el descaro de atreverse
de atravesar puertas que le dicen que no son para ellas. Ok, ella le encanta que las mujeres rompan esquemas y que se salgan de su zona de confort. Su misión es construir un ejército de mujeres audaces que no se disculpen por quienes son. Además de hablar inglés y español con fluidez, estudia francés en la Universidad Católica de París. ¡Wow! Esta mujer viene con todo. Y la verdad yo la vi en un video, que tiene un video musical. La canción súper pegajosa, la chica canta súper bien, tiene un tipo así Beyoncé. La quería poner aquí en este video al final, pero puede que por copyright me bloqueen el video, entonces preferí no hacerlo, pero les recomiendo, búsquenla por el nombre Janet Acua, ¿sí? Y busquen la canción de ella. Es un video increíble, tipo Beyoncé, así muy medio hip hop, y ella canta súper bien, la verdad, la chica canta súper bien y me encantó. A mí ella me encanta y sé que va a dar de qué hablar y sé que la veo en el top 20 con toda seguridad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la noche final. ¿Qué seguimos por acá? Gracias a todos los chicos que estaban en el chat. Ahora vemos aquí que estuvieron escribiendo. Mi Finlandia es de mi... Bueno, ese ya le respondí. España va fuerte, claro que sí. Entonces, muchachos, estas son las candidatas de Europa en su desfile en un pequeño análisis en pasarela, porque no todas pude conseguir videos de calidad en traje de baño, porque ya saben que sí puede que haya uno por ahí, pero grabado lejos o hecho con el celular en la casa y no se presenta, no tiene muy buena imagen para ponerlos aquí en el video. Pero estas fueron las candidatas de Europa. Espero que cualquier comentario que tengan lo dejen en la caja de interacción abajo, y aquí vamos a terminar este video ya por hoy. Así que gracias por su compañía, gracias a todos por su amabilidad, con acompañarme en este video, en esta transmisión, y espero que en el próximo video que tendremos pronto, les aviso porque ya están llegando las candidatas a Miss Universo y vamos a ver qué se hace, pero con toda seguridad el próximo video luego de la preliminar, aunque antes creo que voy a hacer algo, porque usted que me está picando, ya están llegando las candidatas y vamos a ver qué sale, pero hasta ahora lo más cercano va a ser en la preliminar. Vamos a ver qué sucede y estaremos con otro video para la final. No sé si la vamos a transmitir en vivo, pero ya estaremos informándoles con todo el tiempo. Muchísimas gracias por su compañía, por su atención, y nos veremos en la próxima. Gracias y que pasen muy bien. Chao, chao. CC Beauty Pageants.